¿Se acuerda que la vez pasada leímos que Pedro negó a Jesús 3 veces? Bueno, el día de hoy vamos a ver cuando Jesús le anuncia a Pedro en Marcos, capítulo 14, versículo 26, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Ya Jesús lo sabía y Jesús se lo había advertido. Les invito a que leamos con toda reverencia la palabra de Dios. Dice el versículo 26: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, ahí estamos viendo que el Señor ya le había anunciado a Pedro lo que iba a suceder, ¿verdad? Y yo creo que aquí en la congregación, aquí en esta iglesia, estamos de acuerdo de que Jesucristo y los apóstoles son unos personajes de mucha admiración de parte nuestra. ¿Usted admira a Jesús? Amén. ¿Usted admira a los apóstoles? Amén. Yo también me identifico con eso. Son personajes de gran admiración, de mucho ejemplo para nosotros. Sin embargo, Pedro negó a Jesús. Aunque fue un hombre muy reconocido, aunque es un hombre que nos dejó muchas enseñanzas, un hombre de valor, un hombre de Dios, Pedro también tuvo unos errores y Pedro se equivocó. Y quiero que veamos que esta historia que acabamos de leer en Marcos es una historia que también la podemos encontrar en los otros 3 evangelios. ¿Amén? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, en los 4 evangelios aparece la misma historia que nos muestra cómo Jesús anunciaba la negación de Pedro. Y qué bueno es poder ver que de pronto usted en su casa, y se lo dejo de tarea, pueda buscar esta historia en los 4 evangelios. Entonces, si usted trajo una libreta, le voy a dar las citas para que usted en su casa lo busque. En Mateo 26, capítulo 26, versículos del 30 al 35, ahí encuentras la misma historia. En el que leímos el día de hoy, que es Marcos, capítulo 14, versículos del 26 al 31. Y en Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. También en Juan, capítulo 13, versículos del 36 al 38. Ahí para que tomen nota. Igualmente en algunas Biblias nos muestra las citas bíblicas donde está la misma historia. ¿Qué es lo que les quiero señalar? Que esta historia que nos aparece en los 4 evangelios, pues es contada de diferentes maneras por cada uno de los que lo escribió, ¿no? Es como cuando nosotros vemos que pasó algo, cuando vemos, no sé, o vemos algo en la televisión, o leemos una historia, o leemos un artículo en las noticias, luego nos preguntan, ¿qué decía? Y cada uno lo va a contar de una manera diferente, ¿verdad? Asimismo pasan los evangelios, nos cuentan este mismo hecho de diferentes maneras. ¿Cómo nos gustaría a nosotros tener un evangelio, no sé, escrito por Jesús, ¿no?
donde Jesucristo mismo nos hablara. Pero bueno, tenemos las voces de Marcos, de Lucas, de Juan, y en las voces de ellos vamos a ver que Dios hoy nos tiene una enseñanza, y es una enseñanza para los padres. Les quiero decir que estuve escuchando, pues si tú lees todo el capítulo 14 y si lees todo el capítulo 26 en Mateo, todo el capítulo 22 en Lucas y todo el capítulo 13 en Juan, vamos a notar que estos capítulos nos hablan de unos pasajes muy sombríos y eran los momentos previos a la muerte de Jesucristo. Los momentos previos a la muerte de Jesucristo. ¿Y qué pasó antes de que Jesucristo muriera? Al revisar vemos que, bueno, cantidad de momentos simbólicos. El momento en el que le ungieron los pies al Señor Jesús, el momento en el que Jesús le lava los pies a sus discípulos, el momento en el que ellos se sientan juntos a comer la cena, la última cena, ese retrato tan famoso, ¿cierto?, que vemos en las pinturas. Esos capítulos que coinciden también con la historia en la que Jesús anuncia la negación de Pedro, esos momentos están allí. Y si en la casa te das a la tarea de leerlos, vas a encontrar unos momentos muy sombríos, oscuros, unos pasajes que se desarrollan en la noche en la que también Judas se da la tarea de ir a entregar a Jesús, el momento en el que Judas lo traiciona y luego cuando arrestan a Jesús. Y aquí les quiero hacer una recomendación. Los que tienen su celular y son muy activos en su celular, hay una aplicación que se llama Biblia.is. Y esta aplicación nos trae el Nuevo Testamento hablado y contado como una historia. Bueno, estudiando este mensaje para esta semana, justamente puse los versículos en la Biblia.is. Y escuchaba todo el versículo, todo el capítulo 26, bueno, los que ya le mencioné. Y al escucharlos comienza uno a pensar la historia, a imaginársela. Y definitivamente son momentos sombríos, momentos de tristeza. Cuando Jesucristo va al monte Getsemaní y comienza a orar en medio de su aflicción, el momento en el que él dice: Padre, pasa de mí. Si por mí fuera, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces uno se ubica en ese día y se da cuenta que Jesús está pasando por la más grande aflicción, por un grande sufrimiento. Y además de todo, le dice, se acerca a los discípulos y ellos: no, nosotros vamos a estar ahí contigo. Pero Jesús tiene que reconocer y decirle: en realidad, hasta tú que dices que vas conmigo hasta la muerte, me vas a negar. Entonces son unos momentos muy, muy tristes y de mucha angustia. Quería mostrarles además en una imagen el paralelo de Mateo y Marcos. Mira que estos dos evangelios, la versión que nos dan es muy parecida, es en extensión casi lo mismo y casi son las mismas palabras. Y además, Lucas y Juan, al contrario, más bien son cortos. Entonces el día de hoy nos vamos a basar en lo que dijo Marcos, pero además vamos a tener en cuenta algunos otros detalles que nos dan los otros evangelios. Bueno, número 1, vamos a leer nuevamente el versículo 27 allí en Marcos. Y dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, esparcidas. Jesucristo se referencia a sí mismo como el pastor, ¿verdad?
Él allí se pone y se representa como el pastor y pone a sus discípulos como las ovejas, esas ovejas que van a ser dispersadas. ¿Y por qué un pastor? ¿Por qué él se menciona a sí mismo como un pastor? Porque el pastor, como ya lo hemos aprendido aquí en la iglesia, el pastor es el que cuida de sus ovejas, el pastor es el que les enseña. El pastor en esa época tenía que llevar sus ovejas a los pastos, a las aguas para que ellas comieran, porque dependían enteramente de él. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es en la casa, en la familia, el que cumple como ese papel de pastor, como ese rol? El papá y la mamá. Papás y mamás que se encuentran en esta mañana, padres de familia. Hoy nos podemos poner como nos podemos identificar como en el momento que vivió Jesús. Porque padres de familia siempre vamos a tener dificultades en la vida, ¿verdad? Y tal vez ustedes el día de hoy están pasando por esas dificultades y están viviendo momentos de angustia como los vivía Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres de familia ven venir esas dificultades? Cuando están pasando por aflicción. Y más aún, cuando ve venir dificultades para su familia, para su rebaño. De eso nos habla el versículo 27, porque él sabía que las ovejas iban a ser dispersadas. ¿Qué pasa cuando los padres de familia se enfrentan a que no hay unión familiar? ¿Qué pasa cuando usted se da cuenta que su hijo está tomando un mal camino, unas malas amistades? Comienza usted a vivir la angustia, comienza usted a sufrir. Y más aún, póngase en este escenario, Jesús sabía que iba a morir. ¿Qué pasa cuando los padres viven unos sufrimientos internos? Sé que estoy enfermo, no le puedo decir a mis hijos, sé que la economía va mal, pero no le voy a decir a mis hijos. Sé que por donde está caminando lo va a llevar a un mal destino, pero no sé ni cómo decirle, le digo y antes empeoro las cosas. Padres de familia, en esta mañana pongamos mucha atención que el Señor desea hablarnos y darnos unos consejos con respecto a esto. Pero tengamos en cuenta que además Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Absolutamente todos, cristianos y no cristianos, personas que vivimos en este planeta Tierra, en el mundo vamos a tener aflicción. Así que así como llegó el momento de aflicción, de crisis, de dificultad, de prueba para Jesús y sus discípulos, asimismo llega para nosotros momentos de dificultad, de aflicción y de prueba en la vida, porque además Jesucristo nos lo advirtió. Tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos toman esta palabra para sí? Amén. Vamos a confiar, Él ha vencido el mundo. Y ahora quiero que te des cuenta que luego, ¿cómo obró Jesús en este momento tan difícil? Pues bueno, aún sabiendo que venían dificultades para Él y sus discípulos, y aún sabiendo que Pedro iba a hacer algo terrible, que era negarlo, miren cómo Jesús se lo dice, versículo 29 y 30. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y a mí me parece ver ahí a los padres de familia, cuando saben que a su hijo le va a pasar algo malo si sigue haciendo las cosas como las viene haciendo. Porque los papás tienen eso, que ellos de una vez van viendo como el futuro. Si sigue moviendo la silla así,
se va a caer. No se eche para atrás que se va a caer. Siga montando la bicicleta por ese lado y le va a pasar. Parece que vieran el futuro, porque fijo que tu mamá te dice eso y fijo que pasa. Pero cuando bueno, esto cuando son niños pequeños, cuando los hijos son más grandes, y ahí los papás, yo he notado que le tienen un temor a la adolescencia. ¿Y cómo decirle a un adolescente que está obrando mal? ¿Cómo decírselo? Bueno, Jesús estaba tratando con adultos y tenía que darle la advertencia a Pedro. Y se la dio, lo confrontó, le dijo, mira lo que tú vas a hacer. Le recordó su debilidad. ¿Pero acaso Jesús lo dijo desesperado? ¿Acaso Jesús enloqueció muy a pesar de que él sabía que lo iban a crucificar? No, él le dijo las cosas con calma. Asimismo, padres, cuando usted tenga algo que advertirle a su hijo, una recomendación, una corrección, dígaselo con calma. Puede que usted también esté angustiado, puede que usted esté pasando por el peor de sus momentos, pero cuando se dirija a su hijo, cuando tenga que darle una advertencia, dígaselo con calma. Tu reacción debe ser de enseñarle aún en medio de su necedad. Porque qué tal si enloqueces, si te desesperas, si comienzas a restregarle en la cara. Imagínate a Jesucristo diciéndole, sí, Pedro, usted tanto que ha andado conmigo, Pedro, pero usted desagradecido, yo sé porque yo soy el Hijo de Dios que usted me va a negar. ¿Qué tal si Jesús toma esa actitud? ¿Qué tal si comienza a restregarle su falta de lealtad y de agradecimiento? Pero muchas veces a los papás les pasa eso, que le van a advertir a uno las cosas y comienzan a traerle la lista de todos los errores. Claro, usted como es un perezoso, no sé qué, por eso es que va a terminar pobre, por eso es que le va mal, por eso es que no logra nada. Bueno, en fin. Pero esto no es lo que hizo Jesús. Jesucristo no hizo nada de esto. Le advirtió, le dijo lo que iba a suceder, pero se lo dijo con una voz que él recordara. Y tanto fue recordado ese momento en el que Jesús le habló a Pedro, que los 4 evangelios lo mencionan. Entonces, habló con una voz suave, pero contundente, y guardó la compostura. Yo me pongo en el lugar de los padres y pienso que tal vez es difícil advertirle a los hijos, en especial de pronto a un joven o a un adolescente, y decirle las cosas con calma cuando están errando. Pero recordemos que Dios está con nosotros, amén. Padres, Dios está con ustedes. En medio de la dificultad, en medio de esta situación, en medio de la necedad de tu hijo, Dios está contigo y está al tanto de todas las cosas, amén. En este momento que nos narra la Biblia, Jesucristo sabía todo lo que iba a suceder. Él conocía lo que iba a venir, pero no podía darle detalles a los discípulos porque iba a entorpecer su propio propósito. Bueno, es que Jesús tenía el propósito de morir por la humanidad entera. Pero Jesús no se desesperó. No le hizo entender a sus discípulos lo que iba a venir por medio de reproches. No comenzó a gritar, desesperado, ansioso. ¿Qué hizo Jesús? Cuando él estaba pasando por la angustia más grande y cuando sabía lo que iba a suceder, cuando sabía que Pedro lo iba a negar, ¿qué hizo Jesús? Si vamos más adelante en el mismo capítulo 14, los versículos 32 al 42 nos muestra que Jesús se fue a orar. Se fue a orar al monte Getsemaní. Y era un lugar al que él iba frecuentemente. ¿Y qué hizo por este Pedro
que iba a negarlo, por este Pedro que se iba a equivocar. En vez de darle reproches, en vez de gritarle, en vez de recriminarle, le dijo: discípulos, vámonos a orar. ¿Y a quiénes se llevó? Vamos a ver ahí en el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El momento en que él comienza como a entristecerse y a entrar más en su crisis, no fue enfrente de ellos, fue en la oración. El momento en el que él desborda sus sentimientos fue cuando se dirigió al Padre. Y aún así, sabiendo que Pedro, aquí, este personaje, le iba a fallar, y también los otros, lo que pasa es que la Biblia habla de Pedro, pero también los otros también salieron corriendo. Sabiendo que ellos le iban a fallar, lo que les dijo es: vámonos a orar, y se los llevó a todos a orar. Entonces, creo que ahí el Señor nos habla. ¿Qué hacer, padres, cuando su hijo usted sabe que va a cometer un error y que va mal? Echarlo de la casa, decirle: pues sí, haga lo que quiera. No, lléveselos a orar, dígale: venga, vamos a hacer una oración. Y Jesús se fue a orar. Y él oró y se dirigió al Padre excelentemente. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Ellos se quedaron durmiendo. Estaban también muy tristes, dice la Biblia, pero en vez de estar en esa oración ferviente, pidiéndole a Dios fuerzas, pidiéndole a Dios sabiduría, ¿qué pasó con los discípulos? Se durmieron, se quedaron dormiditos. Léalo usted después bien en los versículos del 32 al 42. ¿Qué pasa cuando usted, papá, dice: bueno, voy a aplicar el consejo, en la iglesia me dijeron que cuando esté pasando por esta situación yo voy a orar por mis hijos y me los voy a traer y voy a hacer una oración con ellos? Pero hace usted su devocional familiar y pone a sus hijos: acompáñenme a la oración, y cuando abre los ojos están durmiendo. Y entonces los papás si ve, uno hace busca de Dios, uno hace el devocional y estos niñitos ni muestran interés. Pero usted, en vez de angustiarse más, deje así. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, sí les dijo: a ver, despiértense, otra vez vamos a orar. Y entonces se puso a orar, y cuando abrió los ojos, cuando los fue a buscar otra vez, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Pero deje así, no se angustie, no les reproche más, no les digan: dormidos, dormilones, ni siquiera son capaces de buscar de Dios. No, nada de eso. Llévelos a orar, aunque no lo hagan bien, aunque la oración sea corta, que eso allí está dando fruto. Ahora, ¿qué más podemos hacer en momentos de prueba? ¿Qué más puede hacer un padre? Pensemos en algo, y es que Pedro, como yo les mencionaba ahorita, Pedro no fue el único que negó a Jesús, que salió corriendo, pero la Biblia nos habla de Pedro porque es que Pedro era el imprudente, el enérgico, el vivaz, el que Jesús decía algo y ya él estaba hablando, ya estaba metiendo la cucharada. Jesús estaba diciéndoles: sí, es que esto nos va a pasar, vienen momentos difíciles, ustedes se van a escandalizar por todo lo que ven. Y ya Pedro estaba diciendo: yo no me voy a escandalizar, no, yo contigo hasta la muerte, Jesús. Porque él era así, porque era su personalidad, era su carácter, era de los que hablan rápido y sin pensar. Y hoy quiero decirle a los padres: ustedes tienen hijos algunos solo tienen un hijo, pero tienen hijos con diferentes personalidades y formas de ser. Y no trate de cambiarlos, y no se angustie porque uno sí es el juiciosito, el aplacadito, el que va, el que hace las tareas, y el otro no, es el rebelde, el cansón. Y entonces, ¿qué problema con este hijo? Mire que Jesús nunca dijo: ¿qué problema con Pedro? Pedro no tiene futuro, Pedro siempre va a ser un imprudente y se va a meter en problemas. No.
Él sabía que cada uno de sus apóstoles tenía una forma de ser y que por medio de esa forma los iba a usar y les iba a dar un ministerio. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, tus hijos con sus diferentes formas de ser, acéptalos, no los compares los unos con los otros. Nada más aburridor y más dañino que un papá te esté comparando con tu hermano, te esté comparando con tu primo, con tu vecino. Entonces aprendamos a no hacer eso. No los tratemos de cambiar, cada uno son distintos y de esa forma que son, el Señor va a hacer de ellos alguien poderoso, alguien con un ministerio, va a cumplir su propósito. Amén. ¿Qué sería la Biblia sin la imprudencia de Pedro? No tendríamos suficientes enseñanzas, porque Pedro fue el que se saltó de la barca a decir, yo camino sobre las aguas. Porque Pedro es el que aquí dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y de no ser por Pedro no estaríamos hablando en esta mañana, porque los demás dijeron, porque ahí dice, 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo no te negaré. Y abajito dice, también todos decían lo mismo, lo que pasa es que los demás pasaron de agache. Pedro sí fue el que se dio a conocer. Pero todos los demás estaban diciendo lo mismo. Si Pedro no habla duro como hablaba duro en ese entonces, no tendríamos esta enseñanza y sobre todo esa muestra de que hay veces cuando uno, y aparte, una enseñanza aparte, hay veces cuando uno más cree que le es fiel a Dios, más fácil le puede negar. Pero bueno, eso es para otro mensaje. Pero ahí dice la Biblia que todos decían lo mismo. Entonces, el asunto es que no trates de cambiar a tus hijos, pero sí trata de conocerlos a fondo. Que usted sea ese padre que pueda decir, que pueda casi que predecir lo que va a hacer su hijo. Porque su deber no es cambiarlos y hacerlos, bueno, sí que todos sean obedientes, muy bien, pero que desarrollen su personalidad. Pero eso sí, conózcalos muy bien, tenga los ojos muy abiertos, los sentidos muy abiertos. Porque yo trabajo con adolescentes y una de las cosas que me doy cuenta es que muchos de estos adolescentes que están en grandes dificultades y en conflictos con la ley colombiana es porque sus padres no estuvieron atentos de ellos. Entonces mi recomendación también en esta mañana, así como Jesucristo conocía a fondo a sus discípulos, conozca usted también a su hijo, con todos sus sentidos, con los ojos bien abiertos para ver con quién anda, con los oídos bien despiertos para ver qué es lo que dice, qué es lo que canta, con el olfato también muy despierto para ver a qué huele. No solo, y la limpieza, ¿no? Cantidad de cosas que se estén bañando. Bueno, no, para ver a qué huele, con quién es que llega. Conozca muy bien a su hijo. Y también sépale hablar, así como Jesús le habló y le dio una muy buena advertencia a Pedro, sépale hablar de una manera que le llegue, pero que no lo aburra. Jesucristo ya vimos que los llevó a orar, ¿cierto? Ya vimos que luego se fueron al monte y los llevó a orar. Una pregunta, el hecho de que Él se los haya llevado a orar, ¿será que cambió en algo la negación de Pedro? ¿No, cierto? Él se los llevó a orar. Y no se los llevó cualquiera, es que ellos iban con Jesucristo. Es que ellos estaban orando con Jesucristo, pero eso no cambió el hecho de que Pedro negó a Jesús. No crea que porque usted ora, ya eso es que porque tu hijo oró contigo, ya ahí fue que terminó todo, fin del problema. No, vamos a tener que vivir los problemas muchas veces.
Muchas veces, aunque le metamos oración, vamos a tener que pasar por las aflicciones, por las dificultades. Pero ahora leamos Lucas 22, la otra versión de la historia, contada por Lucas. Nos amplía una información, y es que Lucas capítulo 22, perdón, sí, 22, versículos 31, una versión cortica, dice que, vamos a leerlo, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, o sea, Simón también le decían a Pedro, Simón Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta versión nos amplía la información, es que dice que el diablo lo había pedido para tentación. Quería zarandearlo, quería ponerlo en un momento en el que sus emociones, en el que sus sentimientos tal vez lo hicieran flaquear y negar su fe y definitivamente retirarse de la vida con Dios, de la vida con Cristo. Porque lo difícil no fue que Pedro negara a Jesús, eso fue la parte fácil. Lo difícil es cuando Pedro cae en cuenta, después de que el gallo canta, que él lo había negado. Ahí es cuando Pedro iba a vivir su prueba, porque se confrontaba con su propio yo. Ese yo que hace un momento decía, yo iré contigo hasta la muerte, esa misma orgullo es el que se estaba poniendo a prueba y estaba poniendo a prueba la fe. Pero vemos algo, y es que en el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, Lucas nos muestra que Jesús ya venía orando por Pedro. No solo sabía que iba a pasar eso, no solo le advirtió, sino que ya venía orando por él. ¿Qué les puedo recomendar a los padres en esta mañana según lo que dice la Biblia? Es que usted debe de tener como un banco de oraciones por sus hijos. Amén. No solo llévelos a orar cuando ya se está viendo que llega la dificultad y que está cerca. No, desde antes vaya orando por ellos. Porque es que el día de su prueba va a llegar y ellos van a cometer errores. Pero lo que Jesús pedía para Pedro es que después de cometer el error, no flaqueara su fe, sino que se pudiera levantar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo que se pudiera levantar y que una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Una vez pasada la prueba, que él se levantara y antes fuera más fuerte, y antes su ministerio fuera levantado. Entonces, hermanos, en esta mañana les digo, hay que hacer un banco de oración por sus hijos. Jesucristo sabía que le iban a negar, sabía que esto iba a suceder. Imagínese usted como padre que su hijo, que usted se dé cuenta que su hijo está diciendo, no, es que él no es mi papá, no es mi mamá. Qué dolor tan grande que lo nieguen a uno. Pongámonos en esa situación. Eso a mí me parece de lo peor, pero pese al dolor de Jesús de saber que todo esto iba a pasar, Él amó lo suficiente a Pedro y nos amó lo suficiente a todos para seguir adelante y cumplir con su propósito de morir en la cruz. Amén. Es tiempo de confiar en Dios. Amén. Si estás pasando por dificultades, si tus hijos no te hacen caso, si andan con malas amistades, si ya están en la drogadicción, si les va mal en el colegio, si tus hijos adultos tienen sus hogares en problemas, no es tiempo de angustiarse y de enloquecer. Dales buenos consejos, ora por ellos,
llévalos a que oren contigo. Pero por sobre todo vamos a confiar en Dios, porque en el mundo tendremos aflicción, pero vamos a confiar porque Él ha vencido el mundo. Entonces les invito en esta mañana que hoy todos los padres de familia vamos a orar por los hijos. Bueno, yo no soy madre aún, entonces, pero voy a orar también si en el futuro Dios me da hijos. Y vamos también como hijos a reflexionar y pensar que es también tiempo de escuchar a nuestros padres. Así que pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a poner en práctica desde ya la palabra de Dios.